Bueno, buenos días, mi nombre es Daniel Felipe Perilla Sosa, soy del grado 11 y el día de hoy voy a hablarles acerca del intelectualismo. Bueno, se denomina intelectualismo a la postura de quienes dan al intelecto preeminencia frente a lo afectivo y frente a lo volutivo. Por extensión, a cualquier exageración del papel del intelecto. El intelectualismo se basa en el supuesto de que la realidad es racional y que lo inteligible o inteligible, y por lo tanto susceptible de conocimiento racional, sea exhaustivo o no. Bueno, el intelectualismo nos da como el más importancia a las cosas que son, a las cosas del intelecto, a las cosas más, digamos, que son la ciencia cierta, que a lo que uno cree, a lo que uno piensa, sino más a lo real que a lo imaginario o falso. Bueno, también lo podemos ver desde la ética, que bueno, el intelectualismo perfectamente se puede aplicar en el ámbito ético, en quienes defienden que basta con conocer el bien para realizarlo y que el mal se produce a causa de la ignorancia, posición conocida como intelectualismo socrático. Bueno, igual, pues el intelectualismo ético, pues nos dice básicamente lo mismo, ¿no? Que eh, el, las buenas acciones, cuando se habla en defensa de algo, las acciones buenas se realizan por el conocimiento y las acciones malas se producen por la ignorancia. El intelectualismo moral socrático identifica la virtud como el conocimiento. La experiencia moral se basa en el conocimiento del bien. Solo si se conoce lo que es bueno y justo se hace lo que es bueno y justo. El conocimiento al que se refiere la ética socrática no es un saber teórico, sino práctico acerca de lo mejor y lo más adecuado para cada circunstancia. Bueno, lo que les comentaba anteriormente, el intelectualismo nos quiere dar a entender que es más importante el conocimiento que las, digamos, creencias sin justificación. Por ejemplo, y se toma, digamos, como también desde la parte moral, digamos, el que sabe hacer bien teniendo en cuenta los parámetros de qué es el bien, qué es lo justo. El que sabe qué es lo bueno y qué es lo justo, actúa de esa forma. Y el que no sabe qué es lo bueno y qué es lo justo, pues va a actuar diferente, o sea, como se podría decir, de una mala forma, de una mala manera. Bueno, también vamos a verlo desde la filosofía del conocimiento. El intelectualismo es una corriente epistemológica que sostiene que la base del conocimiento la forman conjuntamente la experiencia y el pensamiento. El intelectualismo sostiene que hay juicios lógicamente necesarios universales, válidos no solo sobre objetos ideales, sino también sobre los objetivos reales, derivados de la experiencia. En la filosofía que hay detrás, bueno, ¿y esto qué nos quiere decir? Bueno, es que todo esto está muy relacionado, también es básicamente lo mismo de antes, o sea, el intelectualismo tiene su fundamento es el mismo en la ética, en lo moral, en lo filosófico, y pues porque básicamente nos quiere decir que el intelectualismo eh, da como más importancia a los objetivos reales más que a los ideales, o sea, es más como a lo que es, digamos, por ejemplo, con respecto a lo anterior, a lo moral, el bien, se habla de qué es el bien, el concepto que nosotros ya tenemos de el bien
a cómo debería ser, o sea, se basa más en lo real que en los ideales de cómo debería ser. Bueno, en la filosofía hay cuatro tipos de intelectualismo, que bueno, ya les mencioné algunos antes, pero bueno, básicamente está el intelectualismo filosófico, el metafísico, el teológico y el ético. Bueno, el primero es el epistemológico, el psicológico, perdón, que afirma que, que lo primero es el entendimiento por sobre la voluntad del hombre. Este también tiene que ver con el filosófico, porque nos dice que les dan más importancia, lo ponen primero el entendimiento, la razón, el saber, que la voluntad, como por ejemplo los sentimientos y digamos todos estos sentimientos que tienen una gran fuerza en el pensamiento humano, pero se le da más importancia en la epistemología al, al entendimiento, al saber, más que a la voluntad o los sentimientos. Bueno, el siguiente es el intelectualismo, bueno, el intelectualismo metafísico. Este nos dice que contrasta el pensamiento de lo que es real con una creencia ciega. Bueno, es que todos están muy relacionados porque este nos dice prácticamente lo mismo en otras palabras, que es como la separación de lo real que de las creencias a ciegas. Por ejemplo, eh, algo real son los hechos que vivimos diariamente, son los hechos que vivimos, que vemos, y una creencia ciega son las cosas que no, digamos, de alguna forma no se puede dar eh, como una idea 100% real, o sea, digamos, como dice el dicho, hasta no ver, no creer, esa es la separación del intelectualismo metafísico, que nos separa lo real de lo ficticio, de lo falso, de lo, digamos, no comprobable. El que sigue es el intelectualismo teológico, el tercero es el intelectualismo teológico, y este se basa en justificar o defender las situaciones con la supremacía del entendimiento divino sobre todas las otras posibles formas de justificación de los hechos. Este, si ponemos atención, es como todo lo contrario, es como que se da, se defiende, se le da más importancia, digamos, en estos casos al entendimiento divino, digamos, puede ser el entendimiento religioso, sobre todas las otras posibles formas de justificar los hechos. Por ejemplo, antiguamente era muy normal, tenía mucho poder la iglesia cristiana, eh, digamos, estaba muy junta con el Estado y por eso tenía bastante poder, o sea, se tomaban decisiones sociales con teniendo muy en cuenta la religión. Por ejemplo, hace muchísimos años se mataban, digamos, se condenaban o se castigaban a personas que incumplieran con las reglas religiosas. Y a esto se refiere el intelectualismo teológico, que, digamos, alguna persona digamos, cometía un acto digamos que a la iglesia no le parecía. Y más allá de que, digamos, bueno, digamos un ejemplo, ser ateo o ser alguien que no cree en religión, digamos, se castigaba por medio del entendimiento divino, de existe un Dios y si no cree, pues se castiga, que digamos, pues simplemente los hechos reales, que son, digamos, eh, pues que si no quiere creer porque no tiene pruebas, simplemente no lo hace. A esto se refiere el intelectualismo teológico.
Y bueno, el último es el intelectualismo ético. Este defiende el entendimiento desde la moral, haciendo que lo moral frente a la sabiduría o ignorancia que se adquiere. Y bueno, este es como dando el ejemplo de lo bueno y lo justo. Este nos quiere dar eh, este ejemplo, ya que a lo moral se refiere a como a esos valores que se nos dan. Por ejemplo, se defiende de esta forma, teniendo un ideal de la justicia, digamos, del actuar bien. Sí, vamos a poner el ejemplo del actuar bien. Si se actúa bien, se tienen buenas recompensas. Si se actúa mal, se tienen malas consecuencias. Eso es lo que nos quiere decir. Por ejemplo, eh, digamos, teniendo en cuenta los, como los estándares de justicia, si alguien actúa bien, se defiende de esa forma. Si alguien actúa mal, se defiende de esa forma. Donde nos quiere dar a entender que el que sabe sobre moral actúa de buena forma y el que no, el que es ignorante, es, digamos, el que actúa de mala manera, ya que no sabe cuáles son los estándares o ya que no sabe cuáles son los ideales de la moral. Bueno, desde la... Ah, bueno, antes también, finalmente tenemos... Bueno, no cambia. Bueno, desde la terminología marxista. La terminología marxista nos habla sobre todo durante el estalinismo en la Unión Soviética, donde se denominaba que el intelectualismo se denominaba intelectual al- a las personas que eran de, digamos, a los pequeños burgueses, eh, y este era como un término más regional, digamos, de la Unión Soviética, y pues era más que al los significados que se le da filosóficamente, éticamente, moralmente, psicológicamente, era como una palabra, el intelectualismo, eh, a las a la palabra que utilizaban para tildar a los pequeños burgueses. Bueno, el, el intelectualismo tecnológico. La imagen intelectualista sobre la tecnología es básicamente el ideal de que la tecnología deriva directamente de la ciencia aplicada. Está formada por pensar, esta forma de pensar se basa bajo el modelo del progreso, perdón, del progreso humano que se concibe a mediados del siglo XX. Y pues bueno, esto nos quiere decir que entre más ciencia aplicada, más tecnología, y más tecnología implica mayor progreso económico, lo cual deriva en progreso social. Sin embargo, esto no solo trae consecuencias positivas, sino que también conlleva consecuencias negativas, tales como el riesgo derivado de la tecnología amplificada, de la brecha económica, y también el incremento de los problemas de desempleo e inflación, entre otros. Pero la ciencia posee un conjunto de teorías racionales y objetivas, o sea, que se consideran neutrales ya que carecen de valores subjetivos o como más sentimentales. Esto ya que se basa en el método científico donde el desarrollo de todo el conocimiento científico se crea a partir de un proceso acumulativo, donde las teorías más nuevas ayudan a perfeccionar cada vez más la ciencia que ya estaba, así pasando a una ciencia más precisa y mejor fundamentada. Por todo lo anterior se puede concluir que básicamente las teorías
son previos a cualquier tecnología. Por lo tanto, la afirmación anterior permite decir que no puede haber tecnología sin teorías previas y que pueden haber teorías sin necesidad de que haya tecnología. Bueno, este intelectualismo ya es un poco, digamos, más eh, actual, el tecnológico, ya que nos habla desde los años del siglo XX. Por ejemplo, se puede hablar de la revolución industrial, que fue el momento en el que se empezó a tener más precisión, ser más puntuales con respecto a las ciencias, ya que la tecnología nos ayuda a ser más precisos con respecto a los saberes, con respecto a las ciencias. Por ejemplo, un microscopio nos ayuda a ser más exactos acerca sobre los pequeños componentes de las cosas, por ejemplo, el cuerpo humano. Un telescopio nos ayuda a saber más a ciencia cierta acerca del espacio, las naves, y son cosas que se van actualizando poco a poco y que gracias a la tecnología nos puede ayudar más a ir mejorando eh, estos conocimientos antiguos y a irlos adaptando, mejorando, transformando o a pues a ser más precisos. Y pues obviamente, entre mejor sea el conocimiento, más ciencia, o sea, la ciencia esté más aplicada, la tecnología esté avanzada, obviamente nos va a dar beneficios económicos, nos va a dar beneficios económicos y sociales, aunque también puede que nos traiga unas consecuencias como el desempleo laboral, digamos. Pues es obvio que desde que sucedió lo de la revolución industrial, las máquinas han reemplazado a muchos trabajadores, etcétera. Bueno, finalmente tenemos como grandes representantes de esta corriente filosófica en el aspecto del conocimiento a Sócrates, Aristóteles y a Tomás de Aquino, entre bastante más, pero estos son como los más representativos. Bueno, el principal es Sócrates, quien afirmaba que las personas que conocen el bien se comportan bien y mal las que no lo conocen. Es decir, que la ignorancia sería la responsable de las malas acciones de los seres humanos. Como les decía, el que sabe qué es el bien, pues actúa bien, y el que no sabe qué es el bien, pues no va a actuar bajo, digamos, parámetros y va a actuar de una forma que se vería incorrecta, se vería mal. Y Platón comparte la teoría de Sócrates y va más allá al definir que solo los que más saben, o sea, digamos, los filósofos, pueden ostentar el gobierno de las polis. Si quieres, bueno, esto porque, bueno, ya sabemos sobre, de hecho hemos estado leyendo La República de Platón, y él habla bastante sobre la justicia y de cómo tener su ciudad ideal, cómo que con ayuda del intelectualismo Platón dice que con el intelectualismo se podría eh, tener gobernantes de las polis. Y bueno, Tomás de Aquino, pues básicamente muchos sabemos que él fue un religioso que también un religioso filósofo también, que se basó bastante en los pensamientos de Sócrates, que se guió bastante en los pensamientos de Sócrates. Bueno, y ya como por último, el intelectualismo es afín al racionalismo. Los representantes del intelectualismo en la filosofía antigua fueron los eleáticos y los platónicos, y en la nueva filosofía el intelectualismo se pronuncia contra el carácter unilateral del sensualismo y está representado por Descartes, los cartesianos y en parte por los epistemos. Muchas gracias por su tiempo.